¿Y cuál era ese interés político? Que una vez que estas jóvenes naciones proclamaban su independencia, su soberanía, rápidamente la perdían porque Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro los incorporaban a su bloque político, ideológico. Unos se iban al bloque comunista de la Unión Soviética, de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otros se alinearon con Estados Unidos, o sea, con el mundo capitalista, llamado también democrático. El mundo libre le llaman otros. Bueno, pero eran dos bloques muy interesados en tener de su lado a las nuevas naciones que iban rompiendo sus lazos con las antiguas potencias europeas arruinadas por la guerra. Y también hay otro factor que entra a tallar aquí, la influencia de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica adoptó una política muy diferente. Y era que los que conducían en aquel entonces la Iglesia eran papas progresistas. Progresistas significa que eran papas que habían hecho reformas en la Iglesia Católica, papas que habían cambiado los estilos conservadores de la Iglesia Católica y ahora abrían nuevos horizontes a la evangelización del mundo. Entonces, si la Iglesia Católica se muestra favorable, positiva a estos movimientos de liberación, muchas de las colonias estas eran de confesión católica y continuaron siendo católicos. Otros no tanto, pero las iglesias jugaron un papel muy importante, sobre todo la Iglesia Católica. Y hay dos papas muy importantes en este proceso que apoyaron la liberación. Son el Papa Juan XXIII, conocido también como el Papa Bueno. Este Papa celebró el Concilio Vaticano, donde en ese concilio este hombre, el conductor de la Iglesia Católica, establece varias reformas. Por ejemplo, les voy a mencionar una, que las misas ya no tenían por qué celebrarse en idioma latín, sino en el idioma de cada pueblo. Y así fue una reforma radical. ¿Qué más hizo Juan XXIII? Nombró por primera vez en la historia del catolicismo a cardenales de diferentes razas, porque hasta entonces los únicos cardenales que habían en el mundo eran italianos en su mayoría o cardenales de raza blanca. Entonces la iglesia tenía también un tinte racista que se acabó y se rompió con Juan XXIII. Y escribió una encíclica. ¿Qué cosa es una encíclica? Es un libro donde los papas marcan las pautas a todo el mundo católico de los cambios o de la manera de pensar de la iglesia de ese momento. Y Juan XXIII escribe la encíclica titulada Pacem in Terris. Pacem in Terris es un apoyo directo a la soberanía de las naciones que estaban terminando con la dominación europea. Se identifica con ellos, pero también pide la paz, que los pueblos, las grandes potencias de los países en desarrollo, los países pobres puedan vivir en paz. Luego viene el siguiente papa, Pablo VI, el sucesor de Juan XXIII, y escribe otra encíclica. Y esta encíclica se tituló
Populorum Progressio, donde Pablo VI apoya directamente a todas las naciones que habían logrado descolonizarse abiertamente. Y por otro lado también entra otro factor que pocos esperaban: la Organización de las Naciones Unidas. Acuérdense que esta organización fue creada por los ganadores de la guerra, y los ganadores de la guerra tenían muchos intereses en este proceso. ¿Pero qué clase de intereses? De no dejar que estas naciones se liberen. Pero ocurre que tanto Estados Unidos como Rusia tenían intereses muy particulares, y en el Consejo de Seguridad recomendaron crear un comité llamado Comité de Descolonización para apoyar políticamente la descolonización tanto en África como en Asia. Pero por supuesto que lo estaban haciendo con intereses muy particulares, bien calculados. Ellos querían asimilar a las nuevas naciones tan pronto como proclamaran su independencia, pasarlos a su bloque. Por eso, ese era el interés de apoyarlos. No era el amor al chancho, sino a los chicharrones. Y de paso, sus capitales también ingresaban a esos países. O sea que la dominación seguía, pero una dominación más sofisticada, económica, ya no con las armas, sino económica. Entonces, desde que la ONU crea en 1961 el Comité de Descolonización, 80 pequeñas naciones de África y de Asia y del resto del mundo